Muy buenas tardes, querida Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Para mí es un gran honor presentar en el día de la fecha a un disertante de primera, al doctor Silvio Guerra Morales, un gran amigo y hermano en el afecto. Como corresponde, antes de iniciar esta magistral del profesor Silvio Guerra, me gustaría ceder el uso de la palabra al doctor Carlos Luis Mendoza Peña, coordinador de los cursos de posgrado de nuestra facultad, a los efectos de un saludo. Muchísimas gracias, señor profesor Carlos González. Muchas gracias, profesor Guerra, por la cortesía de compartir con nosotros en esta Universidad Nacional de Asunción, más que centenaria, casa de estudio. Es la primera universidad de la República del Paraguay y le quiero dar la bienvenida en nombre del señor decano, el profesor Raúl Torres Quince, que también por motivos particulares no pudo estar con nosotros, pero de cualquier manera ayer se ha tratado esto en el Consejo Directivo de la Facultad y por unanimidad fue aprobado de interés académico institucional, inclusive con la posibilidad de que los alumnos que participan de grado y de posgrado tengan el beneficio de ser considerados como extensión universitaria. Un placer para nosotros y para todos los estudiantes contar con su valioso aporte y nada más agradecerle nuevamente de antemano, no solamente al profesor Guerra, sino que al profesor Carlos por concedernos la oportunidad de nutrirnos y de aprender cada día más en lo que es el derecho procesal penal, sobre un tema muy interesante que inclusive sería muy oportuno e importante traducirlo no solamente al derecho civil, sino que también a todos los derechos procesales que tenemos, ya sea laboral, ni es penal inclusive, el problema de la oralidad en el cual se cumple ciertamente los principios rectores del proceso, cuál es la inmediatez y la forma de hacer una verdadera interpretación del derecho. Muchísimas gracias nuevamente y que tengan la bienvenida. También informarle a los compañeros, alumnos, que para las personas que deseen, entonces la dirección de posgrado, la coordinación de posgrado puede otorgarle certificado, pero solamente a las personas que desean y podrán completar el formulario que se va a poner a consideración de ustedes. El curso es totalmente gratis y estamos a disposición de ustedes y ojalá que yo creo que sí vamos a cumplir las expectativas. Muchísimas gracias nuevamente y esta es la casa de ustedes para cuando ustedes quieran, profesor Guerra, estamos a las órdenes también. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Gracias a usted, distinguido. Querido Silvio, como corresponde la presentación de rigor. El profesor Silvio Guerra Morales es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad de Panamá. Es doctor en Filosofía, egresado de la Universidad de California, Estados Unidos. Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Es magíster en Derecho Procesal, egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Es especialista en Derecho Penal, egresado de Tenerife, España. Ha dictado conferencias en Chile, Brasil, Colombia, España, Cuba, Costa Rica, Argentina y hoy en Paraguay. Ahora me referiré a los factores intangibles del currículum de Silvio Guerra Morales. Un caro amigo, entrañable en los afectos, excelente persona, excelente ser humano, primer presidente de la Academia Latinoamericana de Derecho Procesal Garantista, fundada ya hace más de 20 años, Silvio, en Rosario, Argentina. Y aparte de tantas cosas, nos unen con el querido Silvio el cariño sincero a quien consideramos nuestro maestro, Adolfo Alvarado Belloso. Un gran ser humano que nos enseñó y nos sigue enseñando a repensar el derecho. Y creo que no exageramos cuando, haciendo mención al querido Adolfo Alvarado Belloso, podemos
tantas cualidades, decir que es un hombre de corazón noble y espíritu sincero. Querido Silvio, te escuchamos atentamente y muchísimas gracias por tu presencia en el día de la fecha. Gracias, Carlos, y gracias a cada uno de los colegas, sea que provengan de la judicatura, del foro que litiga, del foro académico. Reitero mi agradecimiento muy especial a la Universidad Nacional de la República de Paraguay, a su Facultad Ilustrísima de Derecho y Ciencias Sociales, a sus egresados que dan prueba fehaciente de la alta academia, que con colegas como ustedes permiten que aquellas frases que negaban el carácter científico del derecho, señalando que los juristas vivíamos alimentándonos o comiendo la madera roída, con lo cual se quería indicar de los problemas sociales, no es cierta, y que mientras hayan juristas que se dediquen a repensar las instituciones del derecho en esa misma medida y en esa dimensión dialéctica, no hay duda alguna que Buenas el derecho tardes, sigue queridos siendo vital. alumnos. Vamos a dar un poquitito de tiempo para ver si ingresan más los. Te escuchamos, profesor Silvio. Sí, perdón, ¿se me está escuchando, Carlos? Perfectamente. Muy bien, gracias. Señalaba que mientras existan esas mentes, esas cabezas que tienen por fino propósito repensar las instituciones del derecho, el derecho seguirá siendo un factor de trascendental importancia en toda sociedad. Por ahí han surgido algunos criterios extraños diciendo que llegará el momento en que el derecho y los abogados no serán necesarios, con lo cual predican una especie de aislamiento de la relación hombre y normativa jurídica. Y cuando he dicho y sostengo que repensar las instituciones del derecho, el tema de la oralidad se nos presenta como un tema viejo al cual todavía no se le adjudica su espacio ni su importancia. Se ha creado toda una aureola de mitos, una especie de conceptos equivocados, tan así que los más grandes doctrinarios del derecho procesal, tanto en lo civil como en lo penal, toman la oralidad o toman la escrituralidad y parecieran, con el debido respeto, ponerse frente a ellos. Hablo frente a estos conceptos de oralidad y escrituralidad como con una metralla. Hay que fusilar la oralidad o hay que fusilar la escrituralidad. La polémica cursa o hace tránsito a los conceptos que sobre tales temas tenía ya sea Couture o tenía Vescovi. El uno, que la dimensión casi de comprensión absoluta de la oralidad para todo lo que es un proceso, y la dimensión, si se quiere, bipartita, de que no hay proceso que se predique o se legitime como oral de manera absoluta,
y que la escrituralidad habrá de estar presente en determinadas actuaciones o diligencias. Y me parece que en no pocas ocasiones la dialéctica de este pensamiento pareciera desarrollarse de manera un tanto caprichosa. Cuando, como decía Calam Andrei, de lo que se trata es ver el derecho interactivo frente al destinatario de la norma jurídica. O como dice el propio Belloso, si al ciudadano o al particular que pasa frente a un tribunal y le es posible ver que se desenvuelve un proceso, verá al juez, verá las partes, verá a los abogados, de pronto en algún otro cubículo, en espera de ser llamados testigos y peritos, no tendrán ni la más remota idea de qué es lo que es un proceso. Entonces, cuando hablamos de la oralidad, yo creo que los que hemos vivido esa oralidad, algo en lo poco o en lo mínimo tenemos que aportar. No es lo mismo hablar de la oralidad y de la escrituralidad sin haber ejercido jamás el litigio forense. Una de las cosas que yo le decía a mis estudiantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá es que quien ejerce el derecho y enseña está en mejores condiciones de enseñar que el que solamente enseña y no ejerce el derecho. Es más, cuando usted ejerce el derecho, litiga teniendo como herramienta la ley, está en mejor situación de poder, uno, ser crítico del derecho, advertir las deficiencias de ese derecho, pero también de aportar al cúmulo de ideas que puedan fortalecer una determinada institución o concepto del derecho. Es claro que este concepto de la oralidad pareciera habérsele dado mucha más trascendencia e importancia en los procesos en donde lo que se debate es una pretensión punitiva, es decir, los procesos penales. Y ustedes no son ajenos como la ola de los sistemas o modelos de corte acusatorio, y digo de corte acusatorio porque ninguno programa la idea del sistema acusatorio puro, como hasta donde pude dar lectura, aún se predica en algunos tipos de juicios de, por decirlo así, de carácter administrativo de poca monta en medio de las comunidades guaraníes, donde todo se solventa de manera oral. O como suele darse ejemplo, o se dio en la antigua Grecia y en la misma historia del derecho romano que nos enseña que todo era oral. Entonces la pregunta es, ¿cuándo la escrituralidad vino a desplazar la oralidad en la que tanto creemos? Si ustedes recuerdan, en el siglo XIX, la famosa ordenanza de Klein defendía esa oralidad. Si pasamos revista a los pronunciamientos del procesalismo italiano, había y se daba una defensa a la oralidad. Pero todo parece indicar que desde la relación Gramsci y de Gramsci hacia América Latina, lo que se dio fue una especie de copiadera de los códigos de juzgamientos civiles y nos hicimos entonces de una especie de cesura del proceso civil que nos decía que todo era por escrito, la demanda escrita, la contestación de la demanda escrita,
Y esa forma de evacuar el concepto de la litis pasó a que también las pruebas tenían que ser anunciadas, aducidas por escrito, las contrapruebas por escrito, la objeción a pruebas por escrito, la práctica o diligenciamiento de prueba ni siquiera podía llamársele que era propiamente vigencia de la oralidad. Si por oralidad no solamente se entiende la gesticulación o la expresión verbal, sino la especial sustanciación del acto procesal o procedimental con el sagrado derecho de una oralidad que se encamina o persigue la eficacia procesal y el reconocimiento de los derechos sustanciales o lo que consagra la ley sustantiva. Veía cómo la Constitución, por ejemplo, de Paraguay consagra en una norma la virtual, y digo la virtual verdad porque pareciera, y ustedes me habrán de corregir, que lo escrito o lo oral es una cuestión de elección. Sin embargo, tienen una legislación de juzgamiento civil que es casi contemporánea. Le decía a Carlos esta mañana, la nuestra es de 1987. La de ustedes, tengo entendido, 1989. ¿Es así, Carlos? Entonces, ¿qué sucede? Pareciera haber como mayor preocupación en los procesos penales de proyectarnos hacia esa oralidad, y en los procesos civiles la oralidad quedó rezagada. Como que no se le dio la importancia. ¿Por qué? Porque los clamores de justicia, cuestión que he podido advertir en casi todos los países, se centra en la justicia penal y nadie le presta atención a la justicia civil. Y yo decía hace un par de meses aquí en mi país que nos hemos concentrado en la figura del acusado, del justiciable, nos hemos concentrado en la figura del fiscal, cuando en los tribunales civiles reposan causas en donde el presupuesto general del Estado respecto a las pretensiones crematísticas que se ventilan en esos tribunales pareciera quedarse corto. Y nadie le presta atención a que, aunque no siempre sean cuestiones patrimoniales, lo que se da en el debate procesal en materia civil, pero reinan los procesos ejecutivos ordinarios de mayor cuantía, y usted se encuentra con procesos ordinarios de mayor cuantía, verbigracia, de 500 millones de dólares, 800 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, cosa que suele darse mucho, sobre todo en un país de tránsito, de presencia corporativista, y frente a estas realidades de serios cuestionamientos de la jurisdicción civil, se han dado algunos esporádicos intentos de cómo podemos agilizar la administración de justicia civil y la importancia de la oralidad para el desarrollo de la cesura del proceso civil. Algunos han dicho que en estos procesos se connota de manera muy especial la concentración y la inmediación. La pregunta se la podríamos hacer a un juez que en el sistema escrito, al sustanciar las pruebas, verbigracia, testimoniales, periciales, y podríamos preguntarlo, ¿usted siente que usted no tenía inmediación aquí en el sistema escrito? Desde luego que la respuesta no va a ser negativa, le va a decir, pero si escuché a los peritos, escuché a los testigos, pude ver sus expresiones
en el rostro, los gestos corporales, el buen ánimo o el mal ánimo de un perito. Entonces, precisa que el concepto de la oralidad sea puntualizado. Y cuando digo que puntualizado, porque algunos dirán, bueno, la oralidad en el proceso civil no tiene importancia porque no se buscan oradores. Tan así que hay quienes son enemigos de la tesis de que en los procesos civiles hayan alegatos. Enemigos de que en los procesos civiles se dé un periodo de conclusiones, que para lo que predicamos el garantismo procesal, sabemos que el debate al final de cuentas no es más que el análisis técnico jurídico de los medios de confirmación procesal, llámense las pruebas. En el proceso civil, a diferencia del proceso penal, pareciera que esto de el riguroso examen técnico jurídico es mucho más cerrado que lo que sucede en la esfera del proceso penal. En el proceso penal, por la misma naturaleza de la pretensión punitiva que se debate, se pueden traer elementos inclusive metaprocesales, como suele suceder en los juzgamientos ante jurados, en los que intervienen jueces que deciden en conciencia, como suele suceder en el Tribunal do Júri en Brasil, o el sistema de los escabinos en Europa, o como suele suceder en el Gran Jurado en Estados Unidos de Norteamérica, y como suele suceder aquí, repito, en nuestro país, en donde todavía por mandato constitucional tenemos el juicio en el que intervienen jurados. Y siempre le digo a mis estudiantes que cuidado con hablar de jurados en conciencia, porque tal cosa no existe. Es una especie de reiteración de conceptos. Dígase jurado y se entiende que es un cuerpo de jueces legos que deciden en conciencia. Algunos jueces y magistrados me han tomado la palabra y han venido ya hablando de simplemente jurados, pero otros insisten en jurados de conciencia. Entonces, la idea de la oralidad, repito, pareciera ser mucho más abierta, mucho más reeditable en los procesos penales, en donde la discusión centrada en una pretensión punitiva, que es la que aspira la fiscalía, que es la que aspira el querellante, frente a una pretensión de manifestar o sustentar el estado de inocencia del acusado que esgrime la defensa. Entonces, en materia civil, esa posibilidad de oratoria se encuentra mucho más cerrada o constreñida a los tecnicismos, uno, de la prueba. Y la prueba no puede tener otra connotación que la misma regulación jurídica que te dice, por ejemplo, cuántos testigos por hecho a debatir puedes aducir, que te dice, por ejemplo, el perito si puede ser confrontado ante el experto, peritus peritorum, que te dice frente a los documentos toda una clasificación y requisitos para ser tenidos como pruebas válidas. Entonces, cuando usted piensa en el tema de las audiencias y la oralidad en el proceso civil, no es tan sencillo, no es tan fácil. En Argentina, por ejemplo, pude conocer que cuando empezó esta ola, no de la pandemia, sino la ola de el reformismo, de traer la oralidad a los procesos civiles, había mucho encantamiento.
había mucha alegría, alegría que al poco tiempo llevó a algunos juristas a describir el fracaso de la oralidad en los procesos civiles, resaltando la nota que los gobiernos no querían invertir para que esa oralidad se hiciese una realidad. En segundo lugar, cierta apatía o rechazo, remilgo frente a la aceptación de la oralidad en los procesos civiles. Usted en su país podrá darse cuenta que, como acontece en el mío, hay juristas o colegas que cuando usted le habla de oralidad expresan o manifiestan inmediatamente rechazo o disconformidad. Razones tendrán. Hay quienes escriben mejor que hablando, y hay quienes se expresan mejor hablando que escribiendo, y hay quienes saben escribir y saben hablar. Pero no conozco ninguna facultad de derecho en la que el curso de la oratoria forense, en que el diseño de la retórica en la praxis se le haya enseñado a los estudiantes. Yo quise en el año 1988 implementar un curso de oratoria forense en nuestra facultad de Derecho, y en ese entonces vivía, recuerdo, el doctor Juan Materno Vázquez, que era un hombre de un verbo acrisolado, y le propuse a Materno Vázquez, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia panameña, exministro de Gobierno y Justicia, presidente de la Asociación Americana de Juristas, que como ustedes deben de saber, se fundó y se estableció, se constituyó aquí en la República de Panamá, este organismo de tanta importancia internacional, con derecho inclusive a voz en la Organización de las Naciones Unidas, y que se constituye con propósitos de la reivindicación canalera, el Canal de Panamá para los panameños, previo a la lucha de esa reivindicación que concluye con los tratados de Torrijos-Carter. Entonces, Materno y yo pensábamos que el curso o el seminario, que tendría duración 2 meses de oratoria forense, iba a estar abarrotado, como aquí que me dice Carlos, que hay posiblemente 200 colegas. Resulta ser que estudiantes de leyes, profesores de leyes, y en el curso todas las noches nunca pasó de más de 15 o 20 estudiantes. Entonces, también esto tiene que ver con la cultura jurídica. ¿Cuál es el diseño del esquema procesal que nuestros estudiantes, que nuestros abogados conocen? Entonces, ese diseño de escrituralidad también se ha visto afectado porque resulta ser que en las aulas universitarias el español como idioma, hablo de nuestra América India, el español como idioma no es materia de enseñanza. Y usted se encuentra entonces con escritos de abogados y respetuosamente hasta con sentencias de jueces que si Miguel de Cervantes Saavedra viviese, sacaría con el brazo que le queda el rejo y fustigaría. Entonces, no se le enseña al futuro abogado a escribir, no se le enseña a redactar. Entonces, ese sistema tenía una grave deficiencia o tiene una grave deficiencia. A veces el juez no sabe cuál es la pretensión jurídica a debatir en juicio. Y se encuentra usted entonces, como dice Alvarado Belloso, que se deducen en los tribunales pretensiones increíbles, insólitas y fantásticas, que de contenido jurídico no tienen ni la razón ni la esencia de la pretensión que debe ser deducida en un proceso. La oratoria o la oralidad o la audiencia, entrando ya en un plano, si se quiere, de filosofía jurídica, procesal. ¿Para qué el ciudadano quiere audiencia? El ciudadano quiere audiencia porque quiere, uno, conocer a su juez. Quiere ver a su juez.
Y el juez también debería querer ver al ciudadano que como parte y parte en el carácter dual del proceso se presenta con sus abogados, con sus pruebas, a que se le declare un derecho, se le constituya un derecho, se le modifique un estatus jurídico. En fin. Entonces, el derecho a la audiencia es un derecho a la oralidad. Es un derecho a la sustanciación. Y la oralidad que maneje el abogado, que nada tiene que ver en el proceso civil, ni con romanticismo ni sentimentalismos, sino conforme a las pruebas, tantum probatum, tantum alegatum. Entonces, eso no indica que la oralidad pierda su importancia en el proceso civil. ¿Por qué? Porque la mejor manera de comunicar es la manera verbal. Y la manera verbal es la manera que transmite, es el medio que transporta los sentimientos, las verdades, las mentiras, las pasiones, las emociones, los odios, los resentimientos, que suelen advertirse mucho en el proceso penal, pero que no se excluyen de poder ser advertidos en el proceso civil. Entonces, el constitucionalismo ha venido pregonando y defendiendo la oralidad procesal. El constitucionalismo ha venido vendiendo o promoviendo esa oralidad o sustanciación oral de las causas. Pero la pregunta que procede es, ¿todo en el proceso civil puede ser oral? La respuesta es no. No hay un primado o un reino absoluto de la oralidad en el proceso civil. Y ni siquiera en el proceso de corte acusatorio, cuyo código me tocó con otros ilustres colegas en este país redactar. Yo recuerdo que una de las pequeñas disquisiciones que tenía con unos pocos colegas es que decían, ya no se habla en el sistema de corte acusatorio del expediente, sino de la carpetilla. Y yo, no sé si en son de mofa o de sorna, creo que más de sorna que de mofa, les decía, bueno, es que la carpetilla es un mini expediente. La carpetilla no es más que... ¿Perdón? ¿Me interrumpo? ¿Alguien dijo algo, colega Carlos? Bien, la carpetilla, decía yo, es un mini expediente. Entonces usted escuchaba a los jueces, porque los abogados por costumbre iban a las audiencias en este sistema de corte acusatorio a hablar de expediente y usted veía a los jueces, todavía se ve, carpetilla, abogado, acuérdese, carpetilla. No existe el expediente. ¿Cuentos? La carpetilla, repito, es un mini expediente que recoge las famosas entrevistas a testigos, los famosos informativos a declaraciones informativas de quien denuncia, de quien querella, en fin. Y eso no queda en un soporte oral, sino en un soporte escrito. Eso no queda en audio y video, sino en un soporte escrito. Y cuando usted tiene, por ejemplo, que presenta un amparo de garantías constitucionales o presenta una acción constitucional de tutela de la libertad ambulatoria a habeas corpus, ¿qué hace el tribunal requerido? Mándeme la actuación. Y en un principio, ¿qué hacían los jueces? A transcribir la decisión. Ahora mandan, después de tantos años, el famoso CD, el famoso disco compacto, en donde se recoge el acto oral.
Bien. Algunos dicen que la oralidad ha venido a ganar mucho territorio ahora cuando arrancó este tema de la pandemia. Por las llamadas audiencias virtuales, lo que algunos han dicho, las nuevas modalidades de audiencias, y que llevó al maestro Rosarino Alvarado Belloso a decir que el Zoom llegó para quedarse. Algunos tribunales en algunos países tienen otro tipo de plataforma que utilizan para la audiencia, la famosa Webinar. Microsoft tiene otras plataformas. Pero veamos esto de audiencias vías virtuales y la oralidad. Las audiencias llamadas virtuales, a mi juicio, no son audiencias que constituyen un remedio, recordando el famoso aforismo latino de ubi remedium ibi jus, en donde hay un remedio, hay un derecho. Las famosas audiencias virtuales que vinieron a ser una herramienta de urgencia. Porque con el tema de el eslogan del quédate en casa, las declaratorias de estados de cuarentena en algunas latitudes indefinidos, dicho sea de paso, Panamá constituye uno de los estados donde mayormente sufrimos cuarentenas de plazos larguísimos. Entonces nadie pisaba un tribunal. Y las Cortes Supremas de América, y hablo de América por nuestro continente, pero las Cortes Supremas de América, Paraguay, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Colombia, Panamá, toda nuestra América Latina, los poderes judiciales, las Cortes Supremas empezaron entonces a aprobar conforme a la legislación improvisada y precaria que iba saliendo de los gobiernos. Empezaron entonces a decir, bueno, vamos, primero suspendieron términos. Y esto de suspensión de términos, recuerdo que acá en Panamá se formó una discusión si la prescripción de la acción penal se veía suspendida en el transcurso o conteo de los plazos. La respuesta es no. Pero hubo jueces que decían, no, es que la Corte suspendió. La Corte podrá suspender términos y plazos de actuación procesal, pero no de derechos consagrados en la ley sustancial, como lo es un derecho objetivo de prescripción de la acción penal. Entonces, en materia de juzgamientos penales, no conocí ninguna audiencia propiamente tal ante un tribunal de juicio que se dijera se puede hacer virtual. ¿Cómo hacer virtual los testigos? ¿Cuánto más? ¿Cómo hacer virtual los testigos, los peritos? El derecho al contradictorio y la dubitación documentada en procesos civiles. Entonces, cuando usted empieza a investigar las audiencias virtuales en los procesos civiles, se percata de algo. Que esas audiencias virtuales fueron buenas o son buenas cuando el juez o magistrado no tiene que sustanciar testimonios, realizar inspecciones oculares, inspecciones judiciales, cuando tiene que apersonarse a determinados sitios o lugares, y que lo virtual resultaba ser bueno y positivo en función de una oralidad mediatizada para los solos propósitos y efectos en donde
dependiendo de la naturaleza del proceso de quiebra, ejemplo, el juez no tiene problema. Un proceso concursal de quiebra. Un proceso en donde lo que está en juego es la dubitación de títulos, valores o títulos negociables, en donde usted dice, bueno, ¿para qué yo quiero la prueba testimonial aquí? Lo que quiero es verificar los requisitos de ley. Entonces empezaron a subirse a las redes sociales audiencias en los procesos civiles, y si usted las verifica, usted se dará cuenta que propiamente no son tales audiencias. Algunos dicen, bueno, es que la pandemia nos conlleva a replantear el concepto de audiencia. Si nos vamos por la triste y nefasta tesis de que hay que replantear el concepto de la audiencia, el concepto de la oralidad en el proceso, entonces vamos a concluir que entonces también tendríamos que replantearnos que el Estado de Derecho es una falsedad, que el debido proceso es una patraña, que el derecho al juez natural y a la inmediación, entendiendo por inmediación la presencia física, y que la concentración de la causa se entiende coetánea a esa inmediación, y que la publicidad del proceso entraña el alma de la verdadera administración de justicia. Entonces usted dice, terminaríamos sin proceso, sin derecho y sin garantismo alguno. La experiencia nuestra como tribunos de la oralidad. Recuerdo hace unos años atrás, en un tribunal de comercio en Panamá tenemos, creo que ustedes también lo tienen, la jurisdicción especializada en asuntos de libre competencia y protección al consumidor. Bueno, esos procesos, se presenta la demanda escrita, se contesta la demanda por escrito, pero todo lo que sigue a partir de allí, se fija una fecha de audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar los abogados deben concurrir y no hay lugar a posponer esa fecha de audiencia. Allí en esa audiencia preliminar se invita a las partes, si hay posibilidad de llegar a acuerdos, a entendimientos respecto a lo que se va a debatir, el debate de la pretensión. Y si lo hay, se produce inmediatamente la decisión. Si no lo hay, el juez entonces fija una nueva fecha, casi con carácter de inmediación, de inmediatez, es decir, rápida, en donde usted como abogado debe comparecer con sus medios de pruebas que va a ofertar como demandante o como demandado. El juez decide allí qué pruebas se admiten y cuáles no se admiten. Inmediatamente se pasa a la práctica o diligenciamiento de esas pruebas, sean testimoniales, sean peritos, declaración de parte. Concluida la audiencia, el juez está en condiciones de dictar sentencia. Se le permite a las partes el alegato. Decía el maestro Jorge Fábrega, un destacado procesalista panameño, que en paz descanse, cuando se le preguntaba al maestro Fábrega por qué el derecho procesal laboral panameño no tiene alegatos, y se le preguntaba al maestro Fábrega porque había sido uno de los autores de la redacción de normas adjetivas en el Código de Trabajo, y sonreía. Pero Vasco Torres, otro distinguido laboralista panameño, que fue mi ilustre exalumno en la Facultad de Derecho, dice Vasco Torres que un día le dice al maestro Fábrega,
Maestro Fábrega, dígame la verdad, ¿qué pasó que en el proceso laboral no hay alegatos? Decía Vasco Torre que el maestro Fábrega le decía, mira, te voy a decir la verdad, es que cuando redactábamos el código se nos olvidó, se nos pasó poner la etapa de alegato. Entonces, ¿qué hacen los jueces laborales? Abogado tiene 1 minuto para alegar. ¿Quién alega en 1 minuto? Algunos más consecuentes o condescendientes dicen, abogado tiene 5 o 3 minutos para que alegue. Bueno, como es materia laboral, y no lo digo en sentido despectivo, sino que pareciera que el derecho del trabajo solo importa al trabajador, poco al empleador, no ha tenido mayor trascendencia el debate, el por qué no hay alegatos legislados o regulados jurídicamente en el Código de Trabajo. Pero este tema de las audiencias virtuales, que tal vez ustedes pensaron que este servidor lo iba a presentar como nuevas modalidades, no me cuadra. La experiencia en las audiencias virtuales, para el caso de los procesos penales, se constriñe a discusiones meramente jurídicas. Ejemplo, respecto a la admisibilidad de una querella. Usted está en la pantalla, usted entra a la audiencia, está el juego, están los magistrados, si es una apelación, recurso de apelación. Pero no hay discusión probatoria, no hay diligenciamiento probatorio. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer una audiencia virtual en el proceso civil o en el proceso penal para la práctica de pruebas? Me ayudarán ustedes, pero yo no lo conceptualizo, no lo vislumbro, no lo imagino. Tan así que cuando se trata ya de ir ante el tribunal de juicio, usted tiene que ir al tribunal. Y le dan la premisa de mantener la separación de colega a colega de 2 metros. Le dan la premisa de usar su mascarilla, su cubrerrostro o pantalla facial, pero tiene que apersonarse al tribunal. El juez físicamente se presenta. Las partes están allí. Comparecen los testigos que fueron admitidos y citados. Luego esa oralidad en el proceso civil sigue siendo precaria. No es la oralidad que estamos acostumbrados a ver, no solo en los procesos penales, sino también en los procesos civiles de la legislación de Estados Unidos, en donde hay un debate forense, retórico de la prueba, de la valoración probatoria, de las objeciones probatorias. Con lo cual, lo que quiero decir es que si hubiese una preocupación seria respecto a cómo oralizar el proceso civil, al día de hoy dispondríamos, sin duda alguna, de una cesura procesal, de un catálogo en el que se registraran las fases de ese proceso oral, las etapas de ese proceso oral, las actuaciones orales, sin descartar, reitero, que la pretendida oralidad no puede ser absoluta, que habrán excepciones que entrañan y demandan la presencia de escrituralidad. Pero hacemos nuestras las palabras de algunos tratadistas
entre ellos el propio maestro Chiovenda, cuando decía, es que la oralidad lo que persigue es que en cuanto entraña la verdadera causa, conocimiento y decisión, las partes puedan intervenir. In verbis, verbalmente, para que el sueño de la justicia civil, tan criticada de una moratoria perversa y criminal, sea una realidad. Que no ocurra en una ocasión que me asomé a un juzgado civil y una humilde ciudadana preguntaba, ¿me van a devolver mi televisor que me secuestraron? La respuesta del secretario es, todavía se mantiene la cautela. ¿Y cuándo puedo venir por mi televisor? Por amor a Dios. Es que en cuanto a patrimonio o bienes se refiere, la riqueza se proyecta en sentido de necesidad. Para algunos abundantemente bienes, pero para otros en los tribunales civiles, en donde el carrito en el que se transporta y que le ha sido objeto de un secuestro o de un embargo es vital. Entonces, ese sintagma que persigue confrontar la pretensión punitiva, hablando de la naturaleza humana del proceso penal, frente al carácter crematístico del proceso civil, no puede llevarnos al engaño de que no existe humanidad o no debe existir tal humanidad en el proceso civil. Y mientras la humanidad, la consideración eidética a la especial condición de ser humanos, seres dignos, nos conlleva a que el proceso civil solo tiene una alternativa para su auténtica humanización y es la oralidad. Quiero que se me permita, con la venia de ustedes, leer de Enrique Vescovi, tomo 1, Ediciones Ideas 1974, a página 75, ad pedem litera, dice: una antigua y renovada polémica se plantea alrededor del tema y diferentes sistemas existen en los países, aunque hay un predominio de la oralidad en general frente a nuestros sistemas latinoamericanos, siguiendo el español de escritura. La pregunta es, ¿ha cambiado realmente los procesos ordinarios? ¿Cómo oralizarlos? Los procesos de ejecución, ¿cómo los oralizamos? Los procesos que entrañan conocimiento, ¿cómo se oralizan? Repito, en Lima, en el Cusco, en Perú, en no pocas provincias argentinas, se desató un discurso positivo de la oralidad. Tristemente hoy tenemos el discurso contrario, repito, que hablan del fracaso de la oralidad. Tanto hemos defendido la oralidad en el sistema de corte acusatorio, y es un sistema que ahora está a punto de colapsar. Abundancia de causas, poco personal, jueces que trabajan 24/7, pocos jueces. Entonces el Estado pareciera levantar un discurso propio de los cánticos de sirena, de reivindicar la justicia, pero no quiere ponerle plata a la justicia. Prosigo. Los argumentos a favor de uno y otro sistema son variados. La escritura tiene a su favor contra la oralidad
que las expresiones de las partes y de quienes aportan pruebas quedan fijas, de suerte que en cualquier momento pueden ser reconstruidas y reexaminadas. Obvio que Vescovi escribió esto en 1974. Hoy día, digo, Vescovi no conocía el correo electrónico, el expediente electrónico, no conocía Zoom, no conocía nada de esto. Nada de esto había salido. De haberlo conocido, habría escrito otra cosa. De suerte que en cualquier momento, dice, pueden ser reconstruidas y reexaminadas. Igual. En una audiencia virtual que solo tiene aplicación para casos en donde el auténtico debate probatorio exige que el juez y las partes y todos cuantos intervienen como sujetos en el proceso estén presentes. En cambio, tiene en su contra la lentitud y la pesadez en la sustanciación que a la vez propicia y facilita las malas artes chicanas de los litigantes y contradice el principio de publicidad. La oralidad también tiene puntos débiles, pues se presta a la espectacularidad que puede impresionar a los jueces. A veces se malentiende una expresión, siempre exige comprensión y memoria en los magistrados, que deben fallar de inmediato. En cambio, no tiene los inconvenientes de la lentitud de la escritura. Facilita luego una mejor conducción del proceso, permitiéndole rechazar las argucias de las partes, así como todo lo que no conduzca al averiguamiento de la verdad, haciendo resaltar lo importante. Luego, entonces, el maestro Vescovi, siempre digo con el respeto de los maestros, el problema es citar a los maestros cuando los maestros fueron oportunos y propicios en el siglo que les tocó vivir. Pero independientemente de que estemos en la juventud o en la mocedad del siglo XXI, si ustedes se percatan, sigue la polémica. Una polémica vieja, que como dije al inicio de mi intervención, un tema viejo que exige presencia y exige novedad. En una audiencia ante el Tribunal Electoral, defendiendo yo a unos diputados que habían sido impugnados en estas contiendas electorales, hacía yo intervención oral en la práctica de pruebas. Y recuerdo que un magistrado, el que presidía la audiencia de un proceso penal electoral, de impugnación electoral, corrijo, recuerdo que dice: abogado Guerra, no está en un juicio ante jurados. Obviamente que eso era un ataque poco digno a la figura egregia que corresponde a los abogados que nos sentimos apóstoles de una profesión y no tinterillos de encomiendas. Y en esa capacidad que Dios nos da de poder inmediatamente asirnos del argumento, recuerdo que le dije: maestro, yo no puedo darle a usted si Salamanca le ha negado lo que Natura no da. Natura no da lo que Salamanca no presta, colegas. Y era preciso, porque cuando la oratoria se caracteriza, hay quienes, pretendiendo golpear el arte de la oratoria, nos califican de sensiblería barata, de dramaturgos. Yo no estudié arte dramático, es seguro que no. El arte dramático que me alienta a mí es la causa en la que creo. La pasión y la emoción que me motiva es la mirada, el hablar de quien me confía su caso. Y si el abogado forense
si el abogado tribunalista, si el catedrático en las aulas, si el que administra judicialidad no se apasiona a través de la palabra que pronuncia, entonces no tenemos que hacer nada en una profesión que, como lo indica su etimología, advocatus, el que habla por otro, tiene que hacerlo con entrega especial. Ojalá la América India, a la que pertenecemos con orgullo y pasión, pueda converger en un simposium de sugerencias de cómo hacer realidad la oralidad en el juzgamiento civil, indistintamente de la naturaleza del proceso. Porque se comprenderá que se habla de procesos en donde no hay proceso. Se habla de procesos sucesorios en donde lo que hay es a un juez que administra legalidad para administrar bienes y finalmente adjudicarlo si son juicios intestados. Los llamados procesos contenciosos administrativos, en donde ha visto usted el Estado es parte y el particular es parte. ¡Qué belleza de partes! ¡Qué grande la igualdad! Entonces, esa oralidad nos rememora a la historia misma del derecho. En Grecia como en Roma, en la Europa continental, como en la América del tío Sam, nos rememora que sin duda alguna el juez que me ve, el juez que me oye, el juez que ve al testigo, el juez que escucha al testigo, el juez que ve el movimiento cabizbajo y deprimido del perito, el perito fabuloso, el perito engañador, el perito extorsionador del conocimiento. Esa oralidad es la que se quiere. Y esa oralidad no será viable ni será positiva en estas audiencias llamadas audiencias virtuales, que no han venido a hacer otra cosa que el paliativo engañoso y perverso de estados que se olvidaron de la mínima democracia de nuestra América y nos llevaron a medidas totalitarias y encierros totalitarios en donde las voces de los abogados cayó. Y antes de la pandemia o antes del contagio, nos contagiaron del miedo y del terror. Defendamos el derecho, que es lo único que le queda a las sociedades. Creer en el derecho. El día que en él no crea, no ejerceré más. Y creo que eso está muy remoto. Con esto, mi querido amigo Carlos, concluyo lo que he querido sea una intervención de praxis. Me dije esta mañana, hablarle a los colegas de los tratados, de definiciones, de teorías, no tiene sentido. Eso es tarea de las aulas. Pero en una ocasión tuve el grande honor de escuchar al maestro colombiano José Antonio Cancino, que en paz descanse, señalarle a un gran doctrinario alemán en un congreso de política criminal en Sinaloa, México,
y le dice, colega, muy interesante su teoría sobre la imputación objetiva. Pero dígame algo. ¿Cuántos casos concretos usted la ha aplicado? Y la respuesta del colega fue, yo nunca he ejercido. Los romanos decían, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, haz la guerra. Y no podemos perder de vista que el derecho para nosotros se presenta como medio que trae paz en medio o en circunstancias de guerra. Así que en algún momento definieron la acción y la pretensión en función de estar en pie de guerra. Y quisiera dejar a la reflexión lo siguiente. Qué tristeza da ver a los abogados ciegos y a los abogados sordos. Y cuando digo ciegos y sordos, físicamente ciegos y físicamente sordos, pero no mudos. Tuvieron que aprender a redactar escritos con el sistema Braille. La oralidad es la tabla de salvación también para los que presentan algún tipo de discapacidad. No me vengan a decir ahora que, ¿y qué hacemos con el que no es ciego ni sordo, pero sí es mudo? Interesante. Es que la oralidad va más allá del mero empleo de la palabra. Algún autor ha dicho que implica y traduce verbo y expresiones corporales. Ha sido un privilegio, distinguidos caballeros. Muchas gracias, querido profesor Silvio. Realmente magistral tu exposición. Estoy seguro y convencido que ha calado muy hondo en el corazón de cada uno de los compañeros que me acompañan el día de la fecha. Me gustaría abrir un pequeño debate de tal manera, o algunas consultas, de tal manera terminar en tiempo y horario. Nos quedan poco más de 30 minutos. Si alguien quiere hacer uso de la palabra, alguna consulta al docente, si puede levantar la mano, por favor. O escriben algún chat. Yo creo, Silvio, que mientras fluya esto, estaba pensando en lo que te comenté la vez pasada de las corregidurías. Y perdóname, pero cuando haces mención que te montás en el pináculo de la oratoria, y si podés hacer mención a cuando ocurrió la invasión a Panamá y los casos que te tocó pasar, porque es importante que sepan que el doctor Silvio Guerra Morales tiene un récord importantísimo de absueltos en juicios orales. Y la parte cuando mete en el cajón, querido Silvio, para mí todo esto es sin desperdicio. Bueno, es interesante lo que me preguntas, Carlos. Soy un abogado que voy a cumplir 4 décadas de estar litigando. No es poco, ¿no? Pero yo lo que quiero decirle a los colegas es que la oratoria es más que vocinglería.
La oratoria es más que bucal u oralmente englobar la palabra. La oratoria es más que el sonido altisonante. La oratoria es mucho más que una verborrea o locuacidad barata. El verdadero orador forense o tribunalicio, decía en una ponencia con Alvarado Villoso en un diálogo, debe dominar primero su idioma. Debe ser un lector insaciable e incansable. Orador que no alimenta su lenguaje es un orador que se queda en la frustración, en el uso del bastoncillo, el famoso y empieza a tartamudear. Era yo muy joven, colegas, corrían los primeros años de la década de los 80, y en mi país existen las corregidurías en donde se atienden causas de vecindarios. Ustedes conocen estas causas de vecindarios, ¿no? Que si me miraste mal, que si te grité, que me tiraste la basura en donde la pusiste donde no era. Las doñas que empiezan a pelear entre ellas. En fin. Yo iba a esas corregidurías y hacía las audiencias orales. Y lo hacía de tal manera que cada audiencia para mí era causa sagrada. Pero esta es la casualidad que los ventanales de la corregiduría daban a la principal vía por donde transitaba la gente rumbo al mercado público. Cuando las audiencias empezaban, podíamos estar el corregidor, las partes. Cuando las audiencias terminaban, la calle estaba abarrotada de mucha gente. Esto lo digo por abogados que dicen no tengo clientes. Hágase de la clientela. Proyéctese. Tal vez la palabra no sea la más propicia. Véndase. Véndase como un jurista de verdad. Véndase como un verdadero apóstol del derecho. De corregiduría pasé a los casos penales. De los casos penales paso a ejercer en la jurisdicción nacional y me especializo en juicios penales ante jurados. Dios me permitió hacerlo con tanta elegancia, arte, retórica, que si tenemos que hablar en lenguaje beisbolístico de índice de bateo, creo que estamos en 98. Es decir, un excelente récord, gracias a Dios, lo cual digo con mucha humildad. Y hay que saber transportar, trasladar en la psiqui del jugador la causa. En una audiencia decía una fiscal: yo no quiero dejar hablar al abogado Guerra. Yo no podía entender a la fiscal. A lo que le digo: abogada, perdóneme, ese es mi derecho, hablar. Para eso estoy aquí. Y ella me lanza tal vez uno de los piropos más elegantes que he recibido en mi vida. Con lo cual me dejó al descubierto, casi sin argumentos. Dice: honorable magistrado, es que si lo dejo hablar, yo pierdo el caso. Y digo un piropo porque fue un piropo lo que me dio, ¿no? Y que causó risas en mí. Pero el abogado retórico y orador debe conocer literatura.
Pregúntele a los abogados que litigan sobre los hermanos Karamazov. Pregúntele sobre Ana Karenina. Hábleles de León Tolstoy. Hábleles de Fyodor Dostoyevsky. El buen abogado orador, si lo invitan al terreno de discutir la religión en la India, él puede hablar de las religiones en la India. ¿Y qué tiene que ver la literatura con la abogacía? Ah, pues, demasiado. Tan así que un distinguido jurista, autor de no pocos libros aquí en Panamá, va a una audiencia de homicidio ante jurados con el suscrito y le dice al jurado: Silvio Guerra aquí va a hablar mucho latín. Yo cito mucho latín, Carlos, amigos, porque modestamente fui discípulo de quien fue vicepresidente del Consejo Mundial de Romanistas, el doctor Camilo Octavio Pérez, que en paz descanse. Entonces, hasta nos exigía aprender latín. Por eso no me puedo divorciar de expresiones en latín. Y le dice el abogado, él les va a hablar aquí en latín como si el latín sirviera para algo. Por la boca, mi querido Carlos, muere el pez. Y por la boca caen jueces, magistrados, abogados litigantes, fiscales, defensores. Por la boca. Porque no analizan la palabra que va a salir de ellos. Tomé su libro y le digo, señores del jurado, aquí el colega, cito, nullum crimen, nulla pena sine previa ley. ¿Qué es esto? Dígame, si esto no es latín, dígame qué es. Si decir nullo judicium sine actore, si esto no es latín, dígame qué es. Si decir rebus sigue stantibus no es latín, dígame qué es. Si decir pacta servanda son no es latín, dígame qué es. Tristemente, queridos colegas, fue allí, en ese momento, en que el colega perdió la causa. Entonces, la oralidad es magistral, es majestuosa. Decía un viejo profesor nuestro, hasta para enamorar a una dama, usted requiere de la oralidad. Pues el amor en las damas entra por el oído. Y vaya que. Con lo cual, lo que quiero decir es que la oralidad está presente en todo el comportamiento humano. La audiencia, la audición, el alegato, las preguntas, las repreguntas, la lógica, el silogismo jurídico. Da pena que cuando usted hoy habla en una audiencia de la premisa mayor, la premisa menor y el consecuente jurídico, a veces no tiene recipiendario que le riposte. Decirle en una audiencia al contrario, colega, lo voy a contradecir desde la perspectiva de la teoría sociológica del derecho, y el colega nunca se ha leído siquiera quiénes son sus exponentes. O decirle, voy a hacer uso de la teoría comunitaria del derecho, y el colega jamás pasó revista. Por eso hablo de lector infatigable, incansable e insaciable del buen jurista. El argumento no se produce de manera baladí. El argumento no se improvisa. El argumento aflora en la medida en que tengas un patrimonio o un haber de conceptos, de instituciones, de doctrinas, de teorías. Y es triste ver que hoy tenemos codegueros. Entendiendo por codegueros quienes no salen del código y olvidan que esa norma en el código tiene una fuente,
tiene una naturaleza, tiene una lógica interna, tiene una justificación, tiene una inspiración ideológica. Y en eso tenemos que cuidarnos mucho en nuestra América Latina. Se están haciendo muchas legislaciones inspiradas en intereses, cuando no de partidos, e intereses egoístas de clase. Y olvidamos a la gente de nuestra América India, por la cual podemos decir, por mi raza hablará mi espíritu. Bueno, mi querido Silvio, hay muchas preguntas en el tintero, pero en homenaje a la verdad, nos estamos quedando cortos en el tiempo. Y me gustaría que podamos ver la posibilidad de reencontrarnos en otra ocasión, de acuerdo a tu disponibilidad de tiempo, de acuerdo a la pasión con la cual te expresas, porque realmente cala muy hondo en el sentimiento y en el sentir de los colegas. Me gustaría pedirle el uso de la palabra de tal manera a ir redondeando esto, como siempre lo hacemos tradicionalmente en clase, a la doctora Dominica Sayas, si le pueden ceder el uso de la palabra, por favor, habilitar el micrófono. Buenas, ¿ahí me escuchan? Perfectamente. Sí, encantada, doctor, en primer lugar de estar con tanta alta ponencia por parte de usted, ¿verdad? Los compañeros en el chat, tanto en el privado como en el mensaje real, nos están pidiendo más días para poder tener con usted, porque realmente quedó corto este lapso de tiempo, ¿verdad? Porque en realidad se nota la trayectoria, en primer lugar, tanto intelectual como de persona que usted está teniendo, ¿verdad? Y como usted está mencionando también en el proceso civil acá paraguayo, si bien hay una fuerte reacción positiva para que sea también que el papel que nosotros plasmemos esté bien fundamentado, y muchas veces es mejor la oralidad, tanto para el juez por el principio de bilateralidad, por los principios de que pueda cerciorarse de las pruebas, para que pueda verificar específicamente qué están pidiendo tanto las partes, para cerciorarse que los testigos propuestos también no estén influenciados por otras causas ajenas al tema decidendum. Entonces pienso y considero, como decían los compañeros, de que el proceso civil en la parte oral es fundamental, porque muchas veces un papel no refleja lo que muchas veces es la presencia en sí, y muchas veces lo que sería el conocimiento que uno tiene de la causa y la forma que uno puede decir 7 palabras en un minuto y que puede justamente convencer, fundamentar y por sobre todo obtener un proceso válido y aplicando el principio de la economía procesal, ¿verdad? Que es tiempo, celeridad y por sobre todo una sentencia justa, que muchas veces el papel queda en desuso, ¿verdad? Y desde ya le quería agradecer en nombre de todos los compañeros como delegada de la maestría a usted y por su tiempo, y quisiera comprometerle a través del doctor Carlos Morel también para que nos pueda dar nuevamente una charla, porque realmente tenemos varias preguntas ya en el chat y también en el grupo de los compañeros, para poder que usted pueda con tiempo responderlas, ¿verdad? Porque realmente nos quedamos todos anodados con su magistral clase. Bueno, yo le agradezco sus palabras y claro que sí, con el mayor de los gustos. Creo que Carlos también tenía en mentes que habláramos un tanto del arte de la oratoria en la praxis, en la experiencia cotidiana. De seguro, con gusto, podemos conversar. Bueno, modestamente en este país yo creo haber efectuado más de 1500 audiencias
orales. Y no se deja de aprender, colega. No se deja de aprender. Yo le decía en una intervención con el maestro Alvarado Belloso que me tocó aprender de los grandes oradores aquí en Panamá, ¿no? No sé, pero tengan presente que Colombia y Panamá tenemos una tradición juradista. Entonces, en nuestros países se le da una singular importancia a la oratoria. Importancia que lleva a los extremos de decir que abogado que no sabe hablar no es abogado. Me tocó en una ocasión, y esta es una anécdota que voy a relatar, en una audiencia penal, la juez le indica a uno de los abogados defensores que es su turno. El colega se pone de pies. No lleva 5 minutos su disertación y el propio acusado, a quien él defendía, le dice: abogado, cállese. Son esos momentos que usted siente pena ajena, ¿verdad? Y me dio mucho pesar cómo el propio cliente interpela a su abogado y le dice: cállese, que mejor me defiendo yo. Y yo, en aras de dignificar al colega, pido la palabra al honorable juez, le digo: honorable juez, quisiera solamente señalarle, con el debido respeto, aunque no represento al acusado, sino el abogado que en este momento interviene, señalarle al joven que interpela a su defensor que aquí en materia penal vamos a hablar de tipicidad. Vamos a hablar de los elementos del tipo penal. Es probable que confrontemos finalismo, causalismo e imputación objetiva. Es probable que nos refiramos al aspecto subjetivo y objetivo del binomio penal, y él no tendrá ni la más remota idea de lo que se esté hablando. La juez accede, pero el acusado renunció a su defensa en ese momento. En ese momento surge en mí la inquietud de determinar la importancia del abogado en un proceso. Porque antes del Código Procesal Penal, del cual modestamente soy coautor, el acusado podía asumir su defensa. Y un buen acusado que hablara bien podía defenderse bien. Y si era un leído, podía defenderse mejor. Y si era un incipiente lector de cuestiones jurídicas, podía defenderse. U otros podían solamente pararse para decir: señor juez, yo soy inocente, mire que yo soy pobrecito y tenga misericordia y compasión de mí. La pregunta es si eso es una defensa y un alegato. Entonces eso conllevó en mí la preocupación, colegas, y yo plasmo de mi autoría una norma en el Código Procesal Penal. Solamente si el acusado es profesional del derecho puede asumir su propia defensa. En otras circunstancias no. ¿Ustedes tienen idea cómo el acusado, asumiendo su propia defensa, eso entrañaba violación a todo? A la lógica del proceso, al debido proceso, a la cláusula constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio, entendiendo por una defensa externa, no la propia. O sea, que no debe confundirse con el derecho a hablar del acusado, a ser oído. Tuve una audiencia de un acusado ciego, acusado de homicidio, ciego él. Yo recuerdo que el magistrado sustanciador le dice: fulano de tal tiene derecho a expresarse ante el jurado. Ese muchacho se ha puesto de pies, ha hablado del caso, ha descrito el caso. Y yo recuerdo también que en un receso me llama el magistrado y me dice: don Silvio,
Con esa defensa que se hizo el acusado ya no necesita más defensa. No por campesino significaba que no podía hablar. No por campesino significaba que era un ignorante. Lo importante es garantizar lo que los americanos llaman his day in the court, su día en la corte, como expresión del sagrado respeto al debido proceso, que no es más que una idea lógica. Una idea lógica, no otra cosa. Hoy en día la doctrina habla del derecho al debido proceso subjetivo, objetivo, y se han hecho una serie de distinciones. Oiga, el debido proceso es, escúcheme, señor juez, permítame sustanciar mis pruebas. Estos son mis elementos de convicción. Estos son los que confirman mi posición respecto a la pretensión. Y sí, vuelvo a decir, sí, yo con mucho gusto podemos hacer una convocatoria y hablaremos de los vericuetos y andanzas de un litigante en los tribunales. Hemos ejercitado hasta casación penal, revisión. Hemos sido amparistas. Creemos en la justicia del amparo. Creemos que Dios nos ha permitido vivir el derecho. Y eso es importante, vivir el derecho. Jubilarnos, no creo que tal cosa acontezca mientras Dios nos dé respiro. Gracias. Querido Silvio, realmente no hay palabra que pueda expresar lo que uno siente en este momento. Interín estaba haciendo uso de la palabra, te enviaba a tu WhatsApp algo que me gustaría que si tenés tu teléfono contigo puedas revisar, que simplemente refleja el testimonio de gratitud eterna que te tenemos. Ah, caramba, lo acabo de ver. Muchas gracias. Para nosotros, querido Silvio, es un gran honor que nos hayas cedido lo más valioso que tiene el ser humano, que es su tiempo, y hacerlo con afecto y enviarte, aunque sea en la distancia, un abrazo virtual. Decirte que tuvimos clase con los compañeros, y creo que Claudio Puccinelli dijo, 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra. Y ya Caramba. recuerdo nuestras conversaciones, nuestras charlas, nuestras reuniones, y realmente creo que a lo largo de estos más de 20 años, lo más lindo y lo más sincero que existe entre nosotros es lo que dijiste al inicio de tu exposición, somos familia. Así es. Y quiero que sepas que la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción de la República del Paraguay se siente honrado y distinguido de tu presencia, Silvio. Ojalá no sea la última vez, concretemos en otra oportunidad, y para terminar me gustaría pedirte, ¿te acordás tipo Adolfo en el conversatorio? Unas últimas palabras, ¿eh? Bueno, quiero decirle a los colegas, no importa si son jueces, si son magistrados, si son doctrinarios, litigantes. El abogado tiene que alimentarse de la realidad. A lo cual siempre aconsejo, colegas, lean todos los días, al menos los diarios nacionales. El abogado tiene que estar informado. El abogado tiene que conocer qué está pasando en su país, fuera de su país. Decía Saavedra Fajardo, cuando se le preguntó de dónde aprendéis y sabéis tanto saber, Fajardo. Y contestó, del teatro de la vida. Del teatro de la vida, que es en donde constantemente actúo y vivo. El teatro de la vida, queridos. Podemos leer muchos libros, podemos leer muchas cosas, pero la vida nos alimenta en cada segundo y nos da lecciones
que ni los textos de procesal civil, ni procesal penal, ni constitucional, ni filosofía del derecho, nos van a dar. Nos van a dar. Es lo que decía Cosio en aquel famoso encuentro con el maestro Kelsen en Buenos Aires. Cosio, teoría ecológica del derecho. Kelsen, teoría pura del derecho. El positivismo, que sería. ¿Qué le decía Cosio a Kelsen? Maestro, excelente presentación, la teoría pura del derecho. Excelente lo de cómo adviene la aplicación del consecuente jurídico tras la infracción de la norma. Pero dígame, ¿dónde queda el tramo de la conducta humana? Usted dice, bueno, mató, tiene 40 años de prisión. Pero ¿dónde queda por qué mató? ¿Dónde queda el hombre y sus circunstancias? ¿Dónde queda esa entidad e identidad que nos permite ser lo más hermoso y divino de la creación de Dios? Dice que fuimos creados un tanto inferior a los ángeles. Vaya grandeza, ¿no? Un tanto inferior a los ángeles. El poder de la palabra es un poder divino. Vamos a usarlo con donaire y elegancia para sembrar y cultivar, para construir, no para destruir. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias, colegas. Con ustedes ha hablado un hombre, un ser que cuando habla se derrama. Ese. Espero haya sido así. Querido Silvio, te agradecemos infinitamente. Paraguay es tu país y lo sabes. Todas tus... En el año 2000 estuve en Asunción. En Asunción, en el año 2000 estuve, ¿no? Y luego pasé a hacer unas diligencias de litigante en Ciudad del Este. Y recuerdo que la procuradora me recibió muy fina ella. Recuerdo que hasta avioneta me puso a la disposición para trasladarme, ¿no? A Ciudad del Este, ¿cierto? Ciudad del Este. Y me encantó, me encantó. Estuve ahí a la orilla del río. Me encantó la gente, el trato. Me encantó la humildad. Salúdame a Sebastián Irún, su hermano. Salúdame a todos los colegas, ¿no? Que compartimos esos momentos, diría el poeta, que no volverán, pero se equivocó. Fíjate que han vuelto. Han vuelto. Gracias, muchísimas gracias, querido Silvio. Mañana continuamos nosotros con el doctor Hugo Boto Oakley de Chile, con la advertencia de que vamos a hacer media hora antes de lo previsto porque después juega Paraguay-Chile y como somos muy afectos al fútbol, estaremos por lo menos en un sector adversarial. Bueno, ya le digo que Hugo Boto, Homo sapiens, hombre que sabe. Carlos, un abrazo, se le quiere, bendiciones a todos y ojalá le vaya súper bien a Paraguay en esas disputas del balompié. Muchísimas gracias, Silvio. Para servir, para servir. Un abrazo a la distancia, ¿eh? Saluda a la familia toda, por favor. Igualmente a la familia. Muchas gracias. Y gracias por soportarme 2 horas, que no es fácil, ¿eh? No, un placer, un gusto. Ok, gracias. Gracias, Silvio. Fuerte abrazo.